Bueno, pues aquí ya terminé la segunda vuelta de pétalos y también ya la cerré. Aquí la terminé, la cerré. Pues así nos quedó. Bueno, ahorita lo que voy a hacer, si ustedes también tejen con un hilo que es estambre acrílico, eh, le queman lo que son la pelucita que suelta. Todo alrededor se la van quemando y ya también eso ayuda para que el tejido quede así, más firme. Lo van quemando y lo van acomodando. Bueno, aquí ya voy a empezar a armar el girasol. Y como no tengo alambre grueso, tengo estos que son delgados. Así que agarré tres de estos y los hice por la mitad. Y son los que le voy a poner aquí. Tres para que me quede grueso el tallo. Bueno, y se lo voy a poner aquí de este lado. Se lo vamos a pasar por ustedes si tienen el alambre grueso, pues está bien, con solo uno le pueden poner. Pero yo no tengo, así que voy a ponerle estos tres para que me quede un poco grueso y no se me mueva, porque como está muy grande la flor, el girasol, pues le va a ganar el peso. Y aquí solo con unas pinzas vamos a doblarle un poquito para que se quede se trabe el alambre y y no se nos vaya a mover. Bueno, aquí le voy a poner un poquito de silicón también para que no se mueva el alambre. Y como lo vamos a dejar en la línea donde terminamos, así que voy a pasarlo así para que me quede aquí de este lado. Vamos a realizar esta hoja. Yo aquí tengo una, pero le voy a poner dos. Esta y otra que les voy a mostrar el tutorial. Miren, esta ya la tengo. Ya le quemé todo alrededor. O toda la pelucita que suelta y queda así. Me gusta porque queda bien firme. Bueno, y más con el alambre también queda bonita. Bueno, pasamos al tutorial de la hoja. Bueno, para realizar la hoja vamos a iniciar nuestro punto de inicio y aquí vamos a realizar 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18. Bueno, ahora aquí vamos a poner nuestro alambre. Aquí tengo ya mi tira cortada. Estoy poniendo doble porque el alambre está muy delgado. Y por eso lo estoy poniendo doble, porque está muy delgadito y no lo quiero que la hoja se me doble. Bueno, vamos a poner el alambre. Y a partir de aquí donde pusimos el alambre vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas más.
vamos a realizar puntos altos dobles. Dejamos las 3 cadenitas que tejimos y aquí en el cuarto punto vamos a realizar punto alto doble. Nuevamente aquí mismo, en este mismo punto realizamos otro punto alto doble. Así. 2 aquí en el mismo punto. Ahora vamos a continuar trabajando con puntos altos dobles. Y en total de los puntos vamos a tener 8 puntos altos dobles. Vamos con 2, 4, 6, 7 y 8. Bueno, ahora aquí vamos a trabajar 3 puntos altos sencillos. 1, 2 y 3. Así. Ahora aquí vamos a realizar 3 medios puntos altos. Así, 1, 2 y 3. 3 medios puntos altos. Ahora en las 2 cadenitas que tenemos, punto bajo, 1 y 2. 2 puntos bajos. En la última que nos queda, ahí vamos a trabajar uno, ahí mismo otro. Y aquí en este segundo voy a poner un marcador porque aquí me va a indicar que es la mitad de la hoja. Aquí mismo voy a trabajar otro punto bajo. Así. Y en total de los puntos en este mismo punto realicé 3 puntos bajos. Ahora aquí voy a medir el alambre que me quede a la mitad, o sea, mitad de la del mismo tamaño, para que no me quede un pedazo más grande o uno más chico. Así. Ahora continuamos. Y vamos a lo que hicimos de este lado lo vamos a realizar por el siguiente lado. Y vamos a empezar con los 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora continuamos con los 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora nos toca realizar los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora el siguiente paso son los 8 puntos altos dobles. Bueno, termino los 8 puntos altos dobles y les explico. Bueno, aquí ya terminé de realizar los 8 puntos altos dobles.
Ahora vamos a continuar aquí donde realizamos en el primer punto 2 puntos altos dobles. Ahí mismo vamos a realizar los dos. Tenemos 1 y 2 aquí mismo, así como al principio. También lo vamos a realizar al final. Ahora vamos a dejar 1, 2, 3 cadenitas y aquí mismo vamos a realizar punto deslizado, así. Ahora continuamos 1, 2, 3 para la segunda vuelta. Aquí en este primer punto alto doble que tenemos, vamos a cerrar con un punto bajo, así. Aquí mismo vamos a realizar medio punto alto. En el siguiente punto, un punto alto. Y ahí mismo vamos a realizar un punto alto doble. Así. Ahora vamos a continuar a trabajar los 8 puntos altos dobles. Bueno, los termino para avanzar y les explico. Bueno, aquí ya terminé, avancé los 8 puntos altos dobles. Ahora vamos a trabajar 4 puntos altos sencillos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a realizar 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3 medios puntos altos. Ahora en estos 2 puntos que me quedan vamos a hacer punto bajo 1 y en el siguiente otro 2 puntos bajos. Ahora vamos a quitar nuestro marcador y aquí en este punto donde estaba el marcador voy a realizar 1 y 2 puntos ahí mismo. Vuelvo a colocarlo y nuevamente aquí mismo voy a realizar otro punto bajo, que en total son 3 puntos ahí juntos, 3 puntos bajos. Ahora vamos a girar y lo mismo que realice de este lado lo vamos a realizar por el siguiente lado. Comienzo con los 2 primeros puntos bajos, 3 medios puntos altos, 1, 2 y 3. Ahora siguen los 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Ahora nos toca realizar los 8 puntos altos dobles. Tenemos el primero, el segundo, el tercero. Bueno, voy a terminar los 8 y regreso. Bueno, aquí ya avancé y realicé mis 8 puntos altos dobles. Bueno, para el siguiente, en el siguiente punto voy a realizar un punto alto doble
un punto alto sencillo ahí mismo, aquí mismo los dos. En el siguiente punto, medio punto alto, así. Ahí mismo el punto bajo, así. Ahora lo voy a realizar 1, 2, 3 cadenitas, y aquí mismo donde está las cadenitas que hicimos, ahí voy a cerrarlo aquí con punto deslizado, así. Ahora vamos a subir nuevamente 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y aquí donde tenemos el primer punto, voy a pasarlo con punto bajo, aquí en este primer punto. Aquí mismo voy a realizar otro punto bajo. Paso al siguiente punto y voy a realizar 2 medios puntos altos, 1 y 2. Ahora en el siguiente punto, 2 puntos altos, 1 y 2, así. Aquí donde cerramos, lo cerramos con punto bajo, hicimos nuevamente otro punto bajo. En el siguiente, 2 medios puntos altos, en el siguiente punto, 2 puntos altos juntos. Ahora vamos a continuar y en estos 9 puntos altos dobles que tenemos, vamos a realizar puntos altos sencillos, y en total van a ser 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, así. Ahora vamos a realizar 5 medios puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos altos. Ahora vamos a continuar con puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, así. Ahora vamos a quitar nuestro marcador y aquí vamos a realizar un punto, un segundo punto, y aquí voy a hacer una cadenita y vamos a formar un punto picot. Voy a pasar el gancho en estas 2 hebras y voy a pasarlo con punto deslizado, así. Aquí mismo voy a cerrar el punto, así. Ahora de este lado vamos a continuar lo que hicimos de este lado. Vamos a realizar 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora continuamos con los 5 medios puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5.
Ahora nos toca realizar los 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Ahora aquí vamos como al principio, vamos a realizar los 2 puntos altos juntos, 1 y 2. En el siguiente punto, los 2 medios puntos altos, así. Siguiente punto, los 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a realizar las 3 cadenitas para cerrar nuestra hoja. Y esta la vamos a cerrar donde iniciamos las cadenitas estas para subir. Aquí con punto deslizado. Así. Bueno, lo que hago es voy a pasarle el hilo por el alambre para cerrarlo. Y aquí voy a cortar un poco de hilo para cerrar. Y pues así ya nos quedó terminada nuestra hoja. Aquí nada más vamos a acomodarle. Si a ustedes les queda así como un poquito abierto, lo único que pueden es cerrar el alambre poniéndolo así e irlo cerrando para que no les quede que se les vean como los hoyitos que queda. Bueno, y aquí ya nada más voy a enredar el hilo a la hoja, al tallo, perdón. Y pues ya aquí ya tenemos terminada nuestra hoja para nuestro girasol. Tengo la segunda hoja. Y esta pues le voy a dar su pasada por con el cerillo o con un encendedor, porque si ven, mire, le queda aquí unos como vellitos salidos. Esos se los tengo que quemar. Y pues ya también así mi hoja ya queda más más firme. Como esta. ¿Ven? Bueno, pues aquí ya tenemos las 2 hojas. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es cerrar nuestra flor, coserla aquí con la parte de atrás. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ya cerrar nuestro girasol. Yo aquí ya le pasé el encendedor por toda la orillita de los pétalos. Y ahora vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. A pues ya les expliqué que le puse el silicón y le pasé el alambre y compré estos palos de brocheta, son más largos. Mide vamos
a ver cuánto mide. Mide 42 centímetros de largo. Es lo que le voy a poner al el tallo de mi flor. Es un palito más grueso. De hecho, los compré que están muy largos. Yo los partí por la mitad. Compré estos que dice que son de 81.2 centímetros. 32 inch. Y estos son más grandes. Y esto pues como está muy grande, yo lo corté a la mitad. Que este es el que le voy a poner. Pero primero vamos a coser nuestro girasol ya para casi terminarlo. Aquí le puse hilo a mi aguja. Y bueno, aquí lo vamos a ir cosiendo. De este lado vamos a ir tocando la hebra que habíamos dejado, ¿se acuerdan? Que aquí dejamos de este lado, dejamos una hebra sin trabajar. Bueno, esa es la que vamos a ir trabajando. Vamos a ir cosiendo. Y esa vamos a ir pasándola. Esta sí la vamos a pasar aquí donde están las completos. Los puntos los vamos a agarrar completos. Así. Para que se nos quede bien fija. Pero esta la voy a hacer hacia el revés para que el nudo me quede por dentro. Bueno, y aquí vamos a ir trabajando por todo el borde de nuestra flor. Vamos a ir cerrando. Y aquí donde llegamos, donde está hicimos el pico, ahí vamos a pasar la aguja y lo vamos a pasar a un lado. Así. Y así lo vamos a ir trabajando por todo alrededor de nuestra flor. Bueno, lo voy a terminar de cerrar y ya cuando vayamos casi para terminar, vamos a dejar un hueco antes de cerrarlo todo para poder rellenarlo. Bueno, voy a avanzar y ya regreso para mostrarles. Bueno, pues aquí avancé a cerrar un poco el girasol y ya le dejé aquí este huequito. Y aquí tengo mi relleno. Y este es el que le voy a estar poniendo. Ponemos más o menos para que quede bien bien apretadito y bien acomodado nuestro, tanto de enfrente como la parte de aquí atrás.
Bueno, voy a meterle y ya ahorita se los muestro. Bueno, aquí ya le puse el relleno y ya lo acomodé para así como quiero que me quede. También de este lado, miren, que me quede un poquito salidito aquí arriba. Y ustedes se lo van acomodando como ustedes quieran ya. Y aquí antes de terminar de cerrar también le voy a poner otro poquito más para que me quede igual, me quede parejito todo. Bueno, voy a terminar de cerrarlo y ya les muestro ya cómo quedó todo cerrado. Bueno, pues ya aquí yo terminé de coser ya todo mi girasol y así ya es como me quedó terminado. También lo cerré y rematé. Pues así quedó por la parte de atrás de nuestro girasol y pues ya ustedes ya nada más el alambre ya lo hacen hacia donde quieren que les quede la flor. Pues ya así es como quedó la flor. Esta ya yo al último ya cuando la termine toda de, de hacer, de ponerle el palito y todo, ya la voy a acomodar bien para que quede bonita, para que quede todos los pétalos ya extendidos. Miren qué bonita, está muy, muy, muy grande. Bueno, ahora vamos a continuar para ponerle su tallo y ponerle también las hojas para ya terminar de armarlo. Bueno, aquí ya voy a empezar a forrar el tallo y este lo voy a poner aquí. Le voy a poner un poquito de silicón para que se pegue el hilo y así no me cueste tanto ir enredando. Y este lo voy a empezar aquí de este lado. Voy a tratar de darle unas cuantas vueltas aquí al inicio para que se quede bien firme. Se hace un poquito difícil porque como está grande pues no tenemos mucho espacio para. Y así vamos a ir enredando nuestro girasol. Bueno, creo que a partir de aquí le voy a poner otro poquito para que se me trabe porque a partir de aquí ya voy a poner el palo de brocheta. Así. Mira que se me queda aquí pegado. Voy a ponerlo. Creo que aquí de este lado para que este sea el espacio para yo poder girar mi girasol para ponerlo de lado. Creo que aquí está bien. Un poquito de silicón para que se pegue. Ahora voy a subir el hilo aquí y a partir de aquí voy a tratar de ir enredando.
y tratando de que se tape mi palito de brocheta para que no se vea. Bueno, voy a enredarle un poco y ahorita les muestro ya para empezar a ponerle las hojas también. Bueno, hasta aquí ya voy a dejarle el forrado y aquí voy a poner la primera hoja. Aquí de este lado la voy a poner aquí así. Para que me quede así. Y la otra la voy a poner casi donde termina esto. Bueno, y la segunda hoja voy a ponerla casi donde termina aquí de la otra hoja, y aquí de este lado las voy a poner, la voy a poner aquí, que no las quiero encontradas, las quiero una un poquito arriba y la otra más un poquito más abajo. Bueno, voy a ponerlas y se las muestro. Aquí de este lado voy a poner la primera. Para pegarla yo siempre les recomiendo que le pongan un poquito de silicón para que se quede pegado y así no les dé tanto trabajo para irlo enredando o que se les vaya a mover. Aquí se queda ya un poquito pegado y así ya hace más fácil para poder enredarlo. Ahora la voy a poner hacia arriba porque voy a ir enredando. Y así ya se nos hace más fácil para ir enredando. Y también no se nos mueve, se nos queda pegado. Bueno, voy a terminar de forrar hasta aquí, como aquí de este lado, y ya vengo para pegar la siguiente hoja. Bueno, aquí ya puse la primera hoja y le avancé un poquito más. Ahora aquí en esta altura voy a poner la siguiente hoja. Voy a cortarle un poquito de hilo que le sobra y voy a tratar de acomodarla. Quiero que me quede así. Creo que aquí está bien. Le voy a poner un poquito de silicón para pegar. Y nuevamente voy a ver a qué altura. Creo que ahí está. Perfecto. Bueno, ahora voy a enredar. Esta la voy a cerrar y esta también. Ya al final las voy a abrir. Y ahora aquí ya vamos a continuar y siempre checando de los dos lados que quede bien forrado para que no se nos vaya a ver el palito o el palo. Y bueno, pues ya así vamos a ir forrando. Ya esta es la última hoja que
que le voy a poner. Bueno, voy a terminar de forrar todo mi tallo y regreso para mostrarles ya cómo quedó terminada toda la flor. Y pues como ven, pues ya aquí ya terminé de forrar todo el tallo de mi girasol. Y pues ya así es como me quedó. Ya también le acomodé todos sus pétalos. Bien acomodaditos. Y pues así ya es como nos quedó terminado nuestro girasol gigante. Les cuento que quedé enamorada. Me encantó muchísimo. Quedó muy muy grande y muy muy bonito. También aquí están las hojas. Esta es la parte de enfrente y la parte de atrás también. Vean. Qué hermoso. Este pues ya si no les queda así bien extendido, pues pueden ponerle creo un poquito de silicón aquí. Así. Para que quede un poquito abiertito, pero a mí me gusta como quedó así. Me gusta como quedó. Bueno, pues hoy aquí donde pusimos el palito de brocheta, pues ya este lo pueden ustedes poner al lado de donde ustedes quieran. Lo quieren poner hacia arriba, lo ponen hacia arriba. A un lado, pues ya se puede doblar con el alambre que le pusimos. Y bueno, pues espero que les guste el tutorial de este girasol gigante. Está muy muy bonito, muy grande. Vean, me gusta porque en el centro pues está negro y con lo que le hice aquí de este lado pues queda así como peluchito o terciopelo. Queda muy bonito. Expectativa, realidad. Miren, casi casi. Bueno, pues espero que a mi amiga nuestra compañera que lo pidió, que le guste mucho y que lo realice también. Voy a parar un poquito la cámara para ver si lo puedo poner parado, a ver si se nota. Y bueno, pues ya así es como quedó terminado nuestro girasol grande. Bueno, yo le acomodé aquí para poderlo parar porque no tengo una base o un florero grande para ponerlo. Porque si está muy grande y como está muy grande pues está un poquito pesado. Bueno, pues así ya quedó terminado. Te voy a quitar la pelucita. Y bueno, pues ya hasta aquí yo les dejo el tutorial de este girasol grande. Y bueno, pues espero que se suscriban al canal y lo compartan el video. También me dejen un comentario qué les pareció. Y pues gracias por ver los videos también. Y bueno, pues yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.